Conozcamos la Biblia. Con el padre Claudio Doglio. El Evangelio según Juan, de Caná a Caná. En Caná de Galilea, Jesús realizó el arquetipo de los signos. Hemos visto cómo la narración de este episodio es simbólica, es decir, significativa para comunicar un mensaje importante. Jesús cumple el pacto, lleva a cumplimiento la alianza. Ahora, en la primera parte del Evangelio según Juan, el que generalmente se llama el libro de los signos, notamos que los dos primeros signos están colocados en Caná de Galilea. El primero, bien conocido, es el de la boda. Lo encontramos al comienzo del capítulo 2. Pero también el segundo signo, mencionado explícitamente como tal por el evangelista, lo encontramos al final del capítulo 4. La segunda señal de Caná se refiere a un niño. Se trata de un oficial real que está en Cafarnaún y va a Jesús, que está en Caná. Se encuentra con él y le pide que baje a curar a su hijo moribundo. Jesús simplemente le dice: ve, tu hijo vivirá. Ese hombre creyó en la palabra de Jesús y regresó. Y al día siguiente encontró a los sirvientes que le dijeron: tu hijo vive. Preguntó: ¿a qué hora? Empezó a sentirse mejor y le dijeron: a la hora séptima. El traductor dice que el día anterior, a la 1, se le había pasado la fiebre, pero Juan menciona la séptima hora, según la manera de calcular las horas de los antiguos. El 7 es el número de cumplimiento, de perfección, mientras que las bodas de Caná se caracterizan por 6, el sexto día, 6 tinajas. El segundo signo en Caná se caracteriza por el número 7. El Padre recordó la hora en que Jesús le dijo que su hijo viviría. Aún no ha llegado la hora, dijo en Caná. Y es a la hora séptima cuando el hijo vive. En el segundo signo de Caná se dice una cosa más. En el primer signo, el objeto es una realidad material. El agua se convierte en vino. En el segundo signo de Caná, en cambio, el objeto del signo es una persona humana, el hijo de quien se dice 3 veces que vive. No se enfatiza tanto la curación como la vida. El hijo vive. Juntemos estas dos historias y analicémosla de cerca. La primera señal muestra a Jesús ofreciendo excelente vino salido de agua pura. Dijimos que es una señal de la renovación de la alianza. No sustituye ni suprime lo antiguo, sino que lo completa la antigua alianza con el don de su propia vida. En el segundo signo está el recordatorio del Hijo vivo, es decir, ¿en qué consiste la nueva alianza traída por Jesús? En la vida dada
a los hijos e hijas. Las personas se convierten en hijos e hijas y tienen la posibilidad de vivir en plena y perfecta relación con Dios Padre. Dos señales en Caná sirven al narrador para ofrecer dos comienzos. Caná en hebreo es un verbo que indica el fundamento. Es la acción fundamental realizada por Jesús en Caná, es decir, sienta las bases, proporciona el comienzo de una acción. El evangelista narra algunos episodios partiendo de Caná, diciendo que Jesús se traslada a Jerusalén, donde tiene un enfrentamiento con las autoridades del templo. Luego en Jerusalén se encuentra con Nicodemo, con quien habla de la ley, del Espíritu, y luego el evangelista presenta a Juan el Bautista, quien se retira dejando lugar para Jesús. Y finalmente, después de que Jesús pasó por Samaria y se encontró con la mujer samaritana, hablando del lugar de culto y anunciando el don del Espíritu, regresa a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y de esta manera comienza el segundo signo, que es una nueva base en el nuevo segmento narrativo. Podemos afirmar que los capítulos 2, 3 y 4 del Evangelio según Juan están enmarcados por un nombre geográfico, Caná de Galilea, al principio y al final, ambos marcados por una señal realizada por Jesús, constituyen una unidad narrativa. Y al analizar bien los distintos episodios, reconocemos que en el centro del interés de cada episodio hay una institución de Israel. Por lo tanto, podríamos llamar a esta sección narrativa de Juan el ciclo de las instituciones, en el que Jesús se presenta como el que cambia, renueva, completa. La primera señal mostró la renovación de la alianza. Jesús cumple el compromiso de la alianza, pero de una manera nueva y extraordinariamente superior. El segundo episodio de esta serie lleva a Jesús a Jerusalén y muestra el problema que tiene con las autoridades de Jerusalén. Les dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos en ese momento son los judíos que se oponen a Jesús, no todos los judíos en general, sino en particular ese grupo tan polémico contra Jesús. Por tanto, los judíos rechazan su posición, lo ridiculizan, lo consideran blasfemo. Se necesitaron 46 años para construir ese templo y tú lo reconstruyes en 3 días, pero no entendieron el significado que pretendía Jesús. En este episodio tenemos una de las habituales instrucciones del narrador. En el versículo 21 y siguiente, el narrador abre un paréntesis y dice:
hablaba del templo de su cuerpo. En primer lugar, explica el significado. Teme que el lector no entienda el símbolo del templo destruido y reconstruido. Entonces interviene para decir, Jesús quiso hablar de su cuerpo. Él lo llama templo porque el cuerpo de Jesús es el templo de la presencia de Dios, no el edificio de ladrillos de Jerusalén. Es el centro de la morada de Dios, el cuerpo de Cristo. El evangelista todavía especifica, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que habían dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Podemos decir que por el momento los discípulos memorizaron el hecho, pero no entendieron su significado. Juan está presente ante el hecho. Dijimos que era un joven, probablemente de una familia sacerdotal vinculada a Jerusalén. Por tanto, un experto en estas realidades del templo. Escuchó esa frase que le sonó extraña. No entendió, pero lo recordó. Y después de la resurrección, que ocurrió al tercer día, entendió que había una conexión. Juan entendió después que Jesús tenía la intención de hablar sobre su cuerpo ese día. Destruyan, derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Ellos entendieron después de recordar el dicho y luego también entendieron la escritura. La escritura habla de un nuevo templo, de una reconstrucción, y no significaba simplemente una nueva estructura, un edificio. Jesús habló de un sacerdocio personal, de un nuevo culto, no con víctimas animales, sino con el ofrecimiento de uno mismo. Y de esa manera Juan entiende que Jesús cumplió todas las expectativas sobre el templo, sobre el sacerdocio, sobre los sacrificios. El evento de su muerte y resurrección a los 3 días de Pascua es el cumplimiento de ese episodio. Lo entendieron después de Pascua, varios años después de Pascua. Pero Juan no lo escribe inmediatamente, lo escribió décadas después y reflexionó sobre ello durante 70 años. Y este texto llegó a ser una profunda formulación espiritual del episodio. Así que en Caná Jesús anunció el nuevo pacto. En Jerusalén anunció el nuevo templo. El pacto es su sangre, el templo es su cuerpo. El tercer episodio, siempre en Jerusalén, es en el momento de la Pascua. Y esta ubicación, la fiesta de la Pascua, es importante. Jesús se encuentra con un anciano, un maestro en Israel, un hombre que busca, que viene a él de noche. No se dice por qué va de noche. Parece muy fácil comprender que su deseo es de no ser visto. Nicodemo se presentó en secreto a Jesús y busca un diálogo con Jesús. Comienza dándole cumplidos, una especie de captatio benevolencia, darle cumplidos, le dice.
Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde de forma enigmática: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En griego hay un adverbio que se traduce de nuevo, es anosen, que también podría traducirse desde arriba. La expresión es ambigua. Jesús le dice de repente al viejo Nicodemo: si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si uno no nace de arriba, nacer de nuevo significa nacer por la gracia de Dios, por una intervención de una nueva creación. No es simplemente una repetición. ¿Cómo nacemos de nuevo? Eso es lo que se pregunta Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Jesús sonriente le dice: eres maestro de Israel, pero no te acuerdas del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías, cuando hablaron del corazón nuevo, del nuevo pacto, de la nueva renovación que traerá Dios. No cita correctamente estos textos. Soy yo quien ha interpretado. Lo que Jesús quiere decir es que un maestro de Israel que haya leído las escrituras antiguas debe saber que el plan de Dios trata precisamente de esta renovación del corazón. Decir otra vez o decir desde arriba no cambia la perspectiva. Son los dos aspectos de esa palabra que indica una novedad. No se trata simplemente de cambiar una doctrina, se trata de renacer. Se necesita una nueva generación y esta nueva generación solo es posible por el don del Espíritu. El viejo fariseo Nicodemo que va a Jesús de noche es la imagen de la ley, de una ley escrupulosamente observada, pero simplemente con la propia fuerza. Esta observancia legal no permite un estallido de novedad, no salva, no abre el corazón a una nueva vida. Es necesario una obra creativa de Dios. La ley no es suficiente para la salvación. Es necesario el Espíritu de Dios. Y ahora Nicodemo calla. El diálogo termina, o más bien se convierte en un monólogo. Jesús continúa su discurso y habla largamente, revelando el significado de su historia. De hecho, ha dicho: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Es una revelación del significado de su misión. Jesús se presenta como el Hijo enviado por el Padre, no para hacer un juicio, sino para salvar. Y esta salvación tiene lugar a través de la fe. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
Dios no lo castiga, pero el que no cree se arruina a sí mismo. Al no creer, una persona se excluye de la posibilidad de salvación. El juicio es este. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Jesús se presenta como una luz que irrumpe en el mundo, muestra la suciedad que hay allí. Al abrir una ventana en una habitación con poca luz que deja entrar la luz, se nota la suciedad. Entonces, una vez que se haya visto el desorden y la suciedad, es mejor oscurecer nuevamente apagando la luz y al cerrar las contraventanas ya no se ve nada. O de lo contrario, hay que limpiar. Cristo vino al mundo como una luz que permite ver, pero ver los límites del hombre. Mientras que la luz del sol simplemente te permite ver la suciedad, no ayuda a eliminarla. Y debe ser la persona que debe dedicarse a quitar la suciedad. Aquí hay un anuncio diferente, porque el Cristo que viene como luz y revela el límite del hombre es el que le da al hombre la posibilidad de superar el límite si el hombre acepta. El riesgo de que amen la suciedad más que la luz al cerrar las contraventanas y apagar la luz está ahí. La suciedad no es visible y parece estar limpio. Fingimos estar sanos, cerramos los ojos y no vemos el problema. Si en cambio notamos el problema, gracias a Jesús se evidencia el límite del hombre. En él existe la posibilidad de salvación. ¿Cómo se produce esta salvación? Jesús lo anticipa con una imagen del Antiguo Testamento. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga la vida eterna. Recuerden que se menciona en el libro de Números, capítulo 21, que Moisés construyó una serpiente de bronce colocada sobre una vara para que los que fueran mordidos por serpientes venenosas, mirando esa figura, fueran curados. La serpiente de bronce representa a los animales que matan, pero mirándolo objetivamente, salva. Elevando la serpiente se convierte en una señal de lo que se le hará a Jesús, quien será levantado sobre el cadalso de la cruz, pero también será levantado para la gloria de Dios. Significa elevar a alguien al trono y también significa colgarlo y matarlo. La cruz será la resurrección de Jesús, con los dos significados. Realmente está muerto, pero la cruz es el trono sobre el cual Cristo reina y se convierte en rey y juez del universo. La serpiente que causa la muerte objetiva y levantada se convierte en fuente de salvación. Después de todo, la muerte de Jesús es un mal atroz, es una injusticia muy grande. Es la matanza del único inocente. Es un error judicial atroz. Por lo tanto, la muerte de un inocente es un mal. Pero el sentido se transforma por la forma en que Jesús enfrentó este juicio injusto y por su manera de enfrentar la muerte impía de cruz. De ahí nace la salvación. El mal cuelga de la madera y la salvación fluye de Jesús.
Mirar al que han traspasado es fuente de salvación. Jesús le está diciendo a Nicodemo que la ley de los fariseos no es suficiente. Es buena, es hermosa, debemos observarla, respetarla, pero no es suficiente. Se necesita el Espíritu, se necesita una transformación del corazón. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién dará el Espíritu? El Hijo resucitado en la cruz. Y Nicodemo debe aceptar nacer de nuevo, pasar de la ley al don del Espíritu. Inmediatamente después, encontramos un episodio en el que Juan el Bautista se retira y les dice a los discípulos que Jesús es el novio, el esposo, mientras se compara con el amigo, con el que preparó la boda. Ahora es momento de irse. Al leer las bodas de Caná ya entendimos que el esposo es Jesús. Ahora Juan Bautista nos dice Jesús es el Cordero de Dios. También es el esposo y por lo tanto los mediadores se retiran. Ahora el esposo está presente. Nuevo pacto, nuevo templo, nueva ley, que es el Espíritu, superando a los mediadores con la presencia del mismo Dios. Finalmente, al llegar a Samaria, habla con la mujer samaritana, habla sobre el lugar de culto, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad, le dice Jesús. Y así completamos el itinerario regresando a Caná. Jesús lleva a cabo las instituciones de Israel. No las suprime, las perfecciona, las lleva a cumplimiento. Las profecías en él se cumplen. Jesús es la novedad que cumple las promesas.